Mi exnovia se burló de mí frente a sus amigos y apostó que nunca la recuperaría, así que decidí demostrarle exactamente lo contrario. Me llamo Daniel, tengo 24 años y hasta hace 6 meses estaba convencido de que el amor podía arreglar cualquier inseguridad, hasta que esa ilusión se rompió frente a una mesa llena de risas que no eran mías. La noche en que Paula, mi entonces novia, decidió terminar conmigo, no lo hizo en privado, lo hizo en el cumpleaños de su mejor amigo, rodeada de copas, música alta y 5 personas que me observaban como si yo fuera parte del entretenimiento. Al principio pensé que sería una discusión breve, algo incómodo pero manejable. Sin embargo, ella levantó la voz lo suficiente para que todos escucharan y dijo que estaba cansada de cargar con alguien sin ambición, que yo era demasiado promedio y que apostaba lo que fuera a que en un año seguiría exactamente en el mismo lugar. Sus amigos rieron, uno incluso añadió que yo tenía cara de empleado eterno, y aunque intenté mantener la compostura, sentí como la sangre me hervía bajo la piel. No discutí, no grité, no defendí mi orgullo. Herido, simplemente la miré fijamente mientras ella sellaba la humillación con una frase que aún resuena en mi cabeza: mírenlo bien, en 5 años seguirá siendo nadie. En ese momento entendí algo importante: la rabia puede impulsarte a cometer errores o puede convertirse en combustible si sabes contenerla. Salí de ese lugar sin despedirme, con el sonido de sus carcajadas persiguiéndome por la calle, y mientras caminaba solo bajo las luces amarillas de la ciudad, empecé a analizar mis opciones con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Podía responder con insultos, intentar demostrarle en ese instante que estaba equivocada, o podía aceptar el golpe, guardar silencio y construir algo tan sólido que sus palabras se volvieran ridículas con el tiempo. Elegí la tercera opción, no porque fuera el más maduro en ese momento, sino porque comprendí que la mejor respuesta no era inmediata sino estratégica. Esa misma noche abrí mi libreta, escribí cada uno de los insultos que escuché y los convertí en objetivos medibles: mejorar mi condición física, duplicar mis ingresos, especializarme en mi campo y, sobre todo, eliminar cualquier rastro de dependencia emocional. Lo que ella no sabía era que yo siempre había sido observador, que llevaba años postergando decisiones por miedo a fallar y que su burla había presionado exactamente el botón correcto. Mientras ella celebraba su liberación con sus amigos, yo estaba diseñando el plan que cambiaría mi vida por completo, y lo que ocurriría meses después en un lugar donde jamás esperé verla haría que aquella apuesta se convirtiera en su peor error. Al día siguiente desperté con el eco de sus palabras todavía perforándome la cabeza, pero en lugar de permitir que me paralizaran, decidí diseccionarlas como si fueran un problema matemático. Si Paula creía que yo no tenía ambición, entonces el primer paso era definir qué significaba ambición para mí y qué resultados concretos la representarían. Trabajaba como asistente en una pequeña empresa de logística, cumplía horarios, hacía lo que se me pedía y regresaba a casa a distraerme con series y redes sociales, una rutina cómoda que no exigía demasiado de mí y que, siendo honesto, había aceptado porque era más fácil que arriesgarme. Esa mañana cancelé planes, eliminé aplicaciones que me robaban tiempo y abrí un documento titulado Proyecto Daniel 2.0. Puede sonar exagerado, pero necesitaba verlo como una misión. Investigué certificaciones en análisis de datos aplicados a logística, un área que siempre me había interesado pero que postergué por inseguridad, y descubrí que con 3 meses de estudio intensivo podía optar a un ascenso interno o incluso cambiar de empresa. También hice algo que jamás había hecho: me inscribí en un gimnasio cercano, no para presumir abdominales en redes, sino porque entendí que disciplina física y mental suelen caminar juntas. Los primeros días fueron brutales, mi cuerpo dolía y mi ego también. Cada vez que levantaba una pesa recordaba la risa de sus amigos y la usaba como impulso extra. Mientras tanto, Paula seguía publicando historias, saliendo de fiesta, comentarios sarcásticos disfrazados de indirectas que claramente iban dirigidos a mí, frases como "a veces hay que dejar atrás a los que no avanzan", y aunque mis dedos temblaban con ganas de responder, opté por el silencio estratégico. Sabía que cualquier reacción alimentaría su narrativa de que yo era el ex resentido. En cambio, comencé a documentar mis progresos de manera privada, registrando horas de estudio, metas semanales, avances físicos, como si estuviera entrenando para una competencia que nadie más conocía. Hubo noches en las que dudé, momentos en que la soledad pesaba más que el orgullo, pero cada vez que mi mente intentaba justificar rendirme, volvía a esa escena del cumpleaños y sentía la necesidad de demostrar:
no a ella sino a mí mismo, que no era el personaje que habían descrito. Lo interesante es que mientras más avanzaba, menos pensaba en vengarme y más me obsesionaba con superarme, aunque una parte fría de mí sabía que el verdadero giro de esta historia llegaría cuando nuestras trayectorias volvieran a cruzarse, y esa colisión estaba más cerca de lo que imaginaba. El primer mes fue una guerra silenciosa contra mis propios hábitos, y aunque nadie aplaudía mis madrugadas ni mis noches estudiando hasta quedarme dormido sobre el teclado, empecé a notar algo peligroso. Estaba cambiando de verdad, bajé 4 kilos, podía correr sin sentir que los pulmones me ardían y, lo más importante, comprendía conceptos que antes me intimidaban. En la oficina comencé a hacer preguntas más técnicas, a proponer pequeñas optimizaciones en rutas de entrega basadas en datos que analizaba por mi cuenta, y mi jefe, que antes apenas notaba mi presencia, empezó a pedirme opinión. Mientras tanto, Paula intensificaba su narrativa pública, subiendo fotos con un tipo nuevo, comentarios llenos de ironía sobre hombres que prometen mucho y logran poco, y cada publicación parecía diseñada para provocar una reacción. Lo curioso es que cuanto más evidente era su intento, más tranquilo me sentía yo, porque por primera vez no necesitaba demostrar nada con palabras. Sin embargo, una noche recibí un mensaje inesperado de uno de sus amigos, el mismo que se había reído más fuerte en aquella fiesta, preguntándome si era cierto que estaba buscando cambiar de empresa porque Paula decía que yo estaba desesperado por impresionarla. Le respondí con algo breve y medido: estoy trabajando en mis metas, no en impresionar a nadie. Después de enviar ese mensaje entendí que mi progreso ya estaba empezando a incomodarlos, y eso confirmó que iba por buen camino. El segundo mes conseguí la certificación que me propuse, aprobé con una calificación alta y, en lugar de celebrarlo en redes, pedí una reunión formal con mi jefe para presentarle un proyecto de optimización que podía reducir costos en un 12%. Mientras preparaba la presentación, sentí esa mezcla de nervios y determinación que solo aparece cuando sabes que estás a punto de cruzar un umbral. Lo que no sabía era que esa reunión no solo definiría mi futuro profesional, sino que provocaría una reacción en cadena, que llegaría hasta Paula de la manera más inesperada, porque 3 meses después ella misma estaría pronunciando mi nombre en un contexto completamente distinto, y esa escena marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos vio venir. La reunión con mi jefe no fue espectacular en apariencia, no hubo aplausos ni discursos motivacionales, solo una sala pequeña, una pantalla con mis gráficos proyectados y el sonido constante del aire acondicionado. Pero para mí era el campo de batalla donde iba a probar que no era el empleado eterno que habían descrito. Expuse con calma, expliqué cómo la empresa estaba perdiendo dinero en rutas mal optimizadas, mostré simulaciones y escenarios comparativos, y cuando terminé hubo un silencio que me pareció eterno. Mi jefe entrelazó los dedos, revisó los números otra vez y me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando en eso. Le respondí que 3 meses, en mis horas libres, y vi algo cambiar en su expresión. Esa misma semana me asignaron oficialmente al área de análisis y me prometieron revisar mi salario tras el siguiente trimestre si los resultados eran reales. Salí de la oficina con una sensación distinta a la rabia que me había impulsado al principio. Ahora era confianza. Las optimizaciones funcionaron, los costos bajaron y mi nombre empezó a aparecer en reuniones donde antes ni siquiera me invitaban. Fue entonces cuando decidí algo que parecía pequeño pero era estratégico. Actualicé mi perfil profesional en línea con mis nuevas certificaciones y responsabilidades, sin indirectas, sin mensajes ocultos, solo hechos. No pasó ni una semana antes de que notara que Paula había visto mi perfil. No reaccioné, pero observé. Días después publicó una historia diciendo que algunas personas cambian solo cuando las dejan, y por primera vez no sentí dolor, sino una comprensión fría de que estaba intentando reescribir la historia a su favor. Lo interesante es que en ese punto ya no trabajaba para demostrarle nada, pero sabía que el impacto de mis avances empezaba a filtrarse en su círculo. Uno de sus amigos comenzó a seguirme, luego otro, y comprendí que la narrativa que ella había construido sobre mí empezaba a agrietarse. Lo que Paula ignoraba era que el siguiente paso que estaba a punto de dar no solo consolidaría mi crecimiento, sino que nos colocaría frente a frente en un escenario donde la apuesta que hizo meses atrás se convertiría en un recuerdo incómodo imposible de negar.
El tercer mes llegó con una propuesta que no estaba en mis planes iniciales pero que encajaba perfectamente con mi estrategia. Una empresa más grande del sector había visto mi perfil actualizado y me contactó para una entrevista. Buscaban a alguien joven con certificación reciente y experiencia práctica en optimización de rutas. Cuando leí el mensaje sentí esa descarga eléctrica que aparece cuando la oportunidad y la preparación se encuentran en el mismo punto. No le conté a nadie, ni siquiera a mis compañeros más cercanos, porque entendí que el silencio seguía siendo mi mejor aliado. Preparé la entrevista como si fuera un examen final, investigué a la empresa, estudié sus reportes públicos, identifiqué posibles áreas de mejora y diseñé propuestas preliminares que pudiera mencionar si surgía la ocasión. El día de la reunión vestí sencillo pero impecable, y mientras esperaba en recepción recordé la voz de Paula diciendo que yo no avanzaría, que me quedaría exactamente donde estaba. Esa frase dejó de doler y empezó a sonar absurda. La entrevista fue intensa, técnica, desafiante, pero disfruté cada pregunta porque por primera vez sentía que estaba jugando en un nivel superior. Al final, uno de los directivos me dijo algo que se me quedó grabado: nos gusta la gente que se mueve antes de que la empujen. Salí del edificio con una mezcla de adrenalina y calma estratégica, sabiendo que incluso si no obtenía el puesto, ya había demostrado que podía competir. 3 días después recibí la llamada, oferta formal, salario casi el doble del que tenía y un puesto con proyección real de crecimiento. Acepté sin titubear, pero lo que realmente me hizo sonreír fue descubrir, al investigar un poco más, que esa empresa tenía contratos directos con la compañía donde trabajaba uno de los amigos más cercanos de Paula. El mundo no es tan grande como parece, y entendí que el reencuentro no sería casual ni romántico, sería profesional, público y completamente inesperado para ella. Y cuando ese momento llegara, la verdadera prueba no sería mostrar cuánto había crecido, sino decidir exactamente cómo quería que ella lo viera. Mi incorporación a la nueva empresa fue el punto de inflexión real, no por el salario ni por el título, sino porque por primera vez sentí que estaba construyendo algo que nadie podía minimizar con una broma. Las primeras semanas fueron exigentes, proyectos complejos, reuniones con clientes importantes y decisiones que requerían precisión, pero lejos de intimidarme, esa presión me mantenía enfocado. Trabajé el doble para consolidar mi posición, entendía que no bastaba con entrar, debía destacar. Mientras tanto, mi cambio físico ya era evidente: postura más firme, mirada directa, una seguridad que no necesitaba exageraciones. Fue entonces cuando ocurrió el primer cruce indirecto. En una reunión con un cliente asociado, reconocí un apellido familiar: era la empresa donde trabajaba Andrés, el amigo que más se había burlado aquella noche. Mantuve la compostura, presenté mis análisis con claridad y respondí preguntas con seguridad técnica, y en un momento específico noté como alguien al fondo me miraba con sorpresa. Después supe que Andrés había estado presente como parte del equipo logístico. No intercambiamos palabras, pero nuestras miradas dijeron suficiente. Esa misma noche Paula publicó algo diferente. Ya no era burla abierta, era una frase ambigua sobre personas que cambian cuando menos lo esperas. Su tono había mutado, y esa transición me confirmó que la información ya había llegado a su círculo. Lo interesante es que no sentí euforia ni deseo de confrontarla, sentí control. Comprendí que la mejor venganza no era restregarle mi progreso, sino permitir que la realidad lo hiciera por mí. 3 meses atrás ella apostó que yo seguiría igual. Ahora empezaba a enfrentarse a pruebas visibles de lo contrario, pero lo que aún no sabía era que el verdadero encuentro cara a cara ocurriría en un evento donde ella estaría obligada a escucharme hablar, y ese momento, más adelante, redefiniría por completo la dinámica entre nosotros dos. El evento llegó antes de lo previsto, una conferencia regional de logística donde varias empresas del sector presentarían casos de éxito y nuevas estrategias, y para mi sorpresa mi jefe me propuso como uno de los ponentes para exponer el proyecto de optimización que había implementado en mis primeros meses. Cuando escuché la propuesta sentí una presión distinta. Ya no era solo crecer en silencio, era exponer resultados frente a decenas de profesionales, y acepté sin dudar porque entendí que estas oportunidades no se repiten. Preparé la presentación con una precisión casi obsesiva. Cada diapositiva tenía datos verificables, gráficos claros y conclusiones contundentes. Días antes del evento revisé la lista de empresas asistentes y ahí estaba el nombre de la compañía donde trabajaba Paula como asistente administrativa en el área comercial.
Algo que había ignorado hasta ese momento porque no quería convertir mi avance en una persecución personal. Esa noche reflexioné más de lo habitual. Me pregunté si realmente quería que me viera en ese escenario o si aún había una parte de mí buscando validación. La respuesta fue incómoda pero honesta. Ya no necesitaba que ella creyera en mí. Necesitaba comprobarme a mí mismo que podía sostenerme frente a cualquier mirada. El día de la conferencia llegué temprano, traje oscuro, postura firme, mente enfocada. Cuando comenzó mi turno y subí al escenario, las luces me cegaron por un segundo, pero luego vi el auditorio y, entre las filas del centro, la reconocí. Paula estaba allí, hablando con una compañera, hasta que escuchó mi nombre en el micrófono. El cambio en su expresión fue inmediato, sorpresa primero, luego incredulidad. No aparté la mirada, simplemente inicié mi exposición con la misma serenidad con la que había iniciado todo este proceso. Expliqué cómo una mala gestión puede parecer estable hasta que alguien se atreve a cuestionarla, cómo pequeños ajustes estratégicos pueden transformar resultados, y mientras hablaba notaba el silencio atento del público. Cada cifra proyectada era un golpe silencioso contra aquella apuesta que ella hizo meses atrás. Al terminar, hubo preguntas técnicas que respondí con seguridad, y el aplauso final no fue exagerado, pero sí firme y respetuoso. Cuando bajé del escenario sentí algo diferente a la victoria, sentí cierre. Sin embargo, lo que no anticipé fue que Paula no se quedaría en silencio después de aquello, y lo que me diría al acercarse cambiaría el rumbo emocional de esta historia de una manera que ni siquiera yo había calculado. No tuve que buscarla, fue ella quien caminó hacia mí cuando el grupo que me rodeaba comenzó a dispersarse. Sus pasos eran seguros, pero sus ojos revelaban una mezcla incómoda de orgullo herido y algo más difícil de descifrar. Vaya, Daniel, esto sí que no me lo esperaba, dijo con una sonrisa que intentaba sonar ligera. La observé con calma, notando detalles que antes me habrían desarmado, su perfume, su forma de inclinar la cabeza, pequeños gestos que durante años habían tenido poder sobre mí y que ahora parecían simples recuerdos. Le agradecí con educación, como lo haría con cualquier colega del sector. Intentó bromear diciendo que tal vez su empujón había sido lo que necesitaba, como si mi crecimiento fuera una consecuencia directa de su decisión de humillarme. Esa frase encendió algo en mi interior, no rabia descontrolada, sino una claridad fría. Comprendí que estaba tratando de reescribir la historia, de posicionarse como catalizadora de mi cambio para no admitir que se había equivocado. Respiré profundo y le respondí con una serenidad calculada que el impulso siempre estuvo ahí, solo necesitaba dirección. Su sonrisa se tensó apenas un segundo, lo suficiente para notar la grieta. Entonces mencionó, casi como al pasar, que estaba saliendo con alguien mucho más alineado con sus metas, una provocación transparente que en otro momento habría funcionado. Asentí sin interés. Pregunté por su trabajo y mantuve la conversación en un terreno estrictamente profesional. Fue ahí cuando ocurrió algo inesperado. Uno de los directivos de mi empresa se acercó y, frente a ella, me felicitó por los resultados del último trimestre y mencionó la posibilidad de liderar un nuevo proyecto regional. Vi cómo Paula parpadeaba, procesando la información, entendiendo que esto no era un golpe de suerte aislado sino una trayectoria en ascenso. Cuando el directivo se fue, el silencio entre nosotros se volvió más pesado. Por primera vez no tenía una broma preparada. Me dijo que le alegraba verme bien, pero su tono llevaba una nota de frustración difícil de ocultar. Me despedí con cordialidad, sin reproches ni indirectas, y mientras me alejaba sentí que algo en ella empezaba a transformarse, porque la apuesta que hizo ya no era una broma privada entre amigos, era una predicción pública que estaba fallando frente a todos. Y lo que ella haría en las semanas siguientes para recuperar el control de la narrativa demostraría que su orgullo estaba mucho más herido de lo que yo imaginaba. Las semanas posteriores al evento fueron extrañamente silenciosas al principio, como si Paula estuviera recalculando su estrategia. Dejó de publicar indirectas evidentes y comenzó a interactuar de forma más sutil, dando me gusta a mis actualizaciones profesionales, reaccionando a historias donde aparecía en reuniones o viajes de trabajo. No respondía ninguna, no por desprecio sino porque entendía que cada reacción podía ser interpretada como una puerta entreabierta. Sin embargo, el verdadero movimiento llegó cuando recibí un mensaje suyo un domingo por la noche, directo y aparentemente inocente. He estado pensando, tal vez deberíamos hablar con calma, sin todo el ruido de antes. Leí esa frase varias veces antes de contestar, analizando intenciones, posibles escenarios y riesgos.
Sabía que aceptar podía significar cerrar el círculo de forma madura, pero también podía ser una trampa emocional diseñada para recuperar validación. Decidí no responder de inmediato, me di 24 horas para pensar, porque si algo había aprendido era que las decisiones impulsivas suelen beneficiar a quien provoca. Mientras evaluaba, recordé cada momento de humillación, cada risa, cada comentario que buscaba reducirme. No sentía odio, pero sí memoria. Al día siguiente respondí con cortesía que estaba enfocado en nuevos proyectos y que si quería hablar, podía ser en un entorno neutral y breve. Aceptó casi de inmediato, proponiendo una cafetería cercana a nuestras antiguas oficinas, algo en su rapidez. Me confirmó que esta conversación era más importante para ella que para mí. Lo interesante es que, aunque parecía un simple reencuentro entre exparejas, yo sabía que esa reunión definiría algo más profundo. Si mi crecimiento era sólido o si aún quedaban grietas emocionales por donde pudiera filtrarse el pasado, y mientras me preparaba mentalmente para verla otra vez, tenía claro que esta vez no sería el chico que salió humillado de una fiesta, sería alguien que entendía perfectamente el valor del silencio, la estrategia y el momento exacto para decir la verdad, porque más adelante, en esa mesa aparentemente casual, una confesión inesperada cambiaría por completo el equilibrio entre nosotros. Llegué a la cafetería 10 minutos antes, elegí una mesa cerca de la ventana y me senté con la espalda recta, no por orgullo sino por costumbre. Cuando Paula entró, su expresión no era la de aquella noche en la conferencia, era más suave, casi vulnerable, pero aprendí a no dejarme guiar solo por apariencias. Se sentó frente a mí y durante unos segundos hubo un silencio extraño, como si ambos estuviéramos midiendo el terreno. Empezó diciendo que había reflexionado mucho, que tal vez fue demasiado dura conmigo, que el ambiente de aquella fiesta la arrastró. Escuché sin interrumpir, observando cómo elegía cuidadosamente cada palabra. Luego llegó la parte que confirmó mis sospechas. Admitió que cuando me vio en el escenario sintió algo que no esperaba, una mezcla de orgullo y arrepentimiento, y que se dio cuenta de que quizá me había subestimado. Esa confesión no me infló el ego, me dio perspectiva. Comprendí que su apuesta no solo había sido arrogante, había sido una forma de proteger su propia inseguridad proyectándola sobre mí. Entonces soltó algo que no anticipé. Me dijo que su relación actual no iba bien, que el hombre alineado con sus metas resultó no ser tan estable como aparentaba. Ahí estaba el verdadero motivo de la conversación, no era solo disculparse, era tantear si aún existía una posibilidad. Sentí una vieja emoción intentando resurgir, la familiaridad, la tentación de volver a algo conocido, pero también recordé el proceso, las madrugadas, el esfuerzo, la reconstrucción. Respiré hondo y le dije con calma que agradecía su sinceridad, pero que mi crecimiento no era una reacción a su ausencia sino una decisión personal. Le expliqué que aquella humillación fue un punto de quiebre, sí, pero que lo que vino después fue elección mía, disciplina mía. Su mirada cambió, ya no era superioridad ni ironía, era algo cercano al desconcierto. No estaba acostumbrada a verme firme sin hostilidad. Cuando le dije que no estaba interesado en retomar nada, que le deseaba lo mejor pero en caminos separados, el silencio se volvió denso. Fue en ese instante cuando entendí que la verdadera victoria no era que ella se arrepintiera, sino poder decir que ya no necesitaba su validación. Sin embargo, lo que ocurrió después de esa conversación, una reacción pública que ella no pudo contener, pondría a prueba si mi tranquilidad era tan sólida como creía. Pensé que todo terminaría en esa mesa, con una despedida madura y definitiva, pero subestimé lo difícil que es para algunas personas perder el control de la narrativa. 2 días después de nuestra conversación, Paula publicó una serie de historias que parecían reflexiones generales sobre hombres que cambian cuando les conviene y personas que fingen madurez para escapar de conversaciones incómodas. No mencionó mi nombre, pero el contexto era evidente para cualquiera que hubiera visto la conferencia o supiera de nuestro pasado. Varios conocidos en común comenzaron a escribirme, preguntando si todo estaba bien, insinuando que quizá yo había sido frío o arrogante. Por un momento sentí la tentación de responder públicamente, de exponer la conversación completa y dejarla en evidencia, pero me detuve. Entendí que esa reacción era exactamente lo que ella necesitaba para reactivar el conflicto. En lugar de eso, hice algo distinto, publiqué una actualización profesional sobre el nuevo proyecto regional que estaba liderando, sin indirectas, sin referencias personales, solo resultados y agradecimientos al equipo. La diferencia fue clara. Mientras sus historias buscaban provocar emoción,
Mi publicación mostraba avance tangible. Lo inesperado ocurrió cuando uno de los directivos de la empresa donde ella trabajaba comentó felicitándome por la colaboración reciente entre compañías y mencionó públicamente mi papel en la mejora de procesos conjuntos. Ese comentario no solo validaba mi posición, también conectaba directamente mi nombre con decisiones estratégicas que afectaban al entorno laboral de Paula. Me contaron después que en su oficina la conversación cambió de tono. Ya no era Daniel el promedio, era Daniel el analista que está liderando proyectos importantes. Su intento de recuperar poder mediante insinuaciones empezó a volverse en su contra. Días más tarde recibí un último mensaje suyo, corto, sin ironía: supongo que realmente cambiaste. Leí esa frase con una calma que meses atrás habría sido imposible. Entendí que no era una acusación, era una admisión. Sin embargo, lo que ella no sabía era que mi transformación no había terminado y que el siguiente movimiento, completamente profesional y ajeno a cualquier drama personal, consolidaría de forma definitiva la distancia entre el hombre que ella apostó que fracasaría y el que estaba a punto de convertirse en referencia dentro del sector. El nuevo proyecto regional no era solo una ampliación de responsabilidades, era una vitrina. Implicaba coordinar equipos de distintas ciudades, presentar resultados trimestrales ante ejecutivos de alto nivel y diseñar una estrategia que, si funcionaba, se convertiría en modelo para otras sedes. Acepté el reto con la misma mentalidad con la que había empezado todo: dividir el objetivo en partes medibles y ejecutar sin ruido innecesario. Durante semanas trabajé más horas de las que cualquiera vería, afinando detalles, anticipando fallos, creando planes de contingencia. Aprendí algo clave en ese proceso: la verdadera seguridad no viene de demostrar que otros están equivocados, sino de acumular evidencia silenciosa de que tú estás preparado. Mientras tanto, el entorno de Paula empezó a cambiar, por conexiones inevitables entre empresas. Su equipo tuvo que adaptarse a nuevas directrices que provenían indirectamente del proyecto que yo lideraba. No era algo personal, era negocio. Pero el simbolismo era imposible de ignorar. Me contaron que en una reunión interna alguien mencionó mi nombre como ejemplo de perfil joven con visión estratégica y que ella guardó silencio. No sentí satisfacción cruel, sentí perspectiva. Meses atrás me habían reducido a una apuesta de fracaso, ahora mi trabajo hablaba en salas donde yo ni siquiera estaba presente. Lo inesperado ocurrió cuando fui invitado a participar en una mesa redonda exclusiva con líderes del sector, un espacio reducido donde solo seleccionaban a quienes habían generado impacto medible. Esa invitación no solo consolidaba mi posición, también me colocaba oficialmente en un nivel profesional donde mi nombre empezaba a circular con respeto. La noche antes del evento, revisé mis primeras notas del proyecto Daniel 2.0 y leí la lista de insultos convertidos en metas. Me di cuenta de que ya había superado cada punto. Sin embargo, comprendí que el cierre real de esta historia no sería un reconocimiento público ni un ascenso más, sino un momento específico que estaba a punto de ocurrir y que transformaría aquella apuesta burlona en un recuerdo incómodo que incluso sus amigos tendrían que reinterpretar. La mesa redonda se llevó a cabo en un salón privado de un hotel elegante, nada exagerado, pero lo suficientemente exclusivo como para que cada asiento tuviera peso. Cuando llegué y vi las placas con los nombres de los participantes, entendí que ya no estaba jugando en el mismo tablero que meses atrás. Ejecutivos, consultores senior, directores regionales, y yo, el empleado eterno según aquella noche de burlas. La conversación fue técnica, profunda, estratégica, y por primera vez no me sentí como el más joven intentando demostrar algo, sino como alguien que tenía datos sólidos y experiencia reciente que aportar. En un punto específico, uno de los moderadores mencionó el proyecto que lideraba como ejemplo de implementación eficiente en tiempo récord, y me pidió explicar el proceso de toma de decisiones. Hablé con claridad, sin adornos, describiendo cómo identifiqué debilidades, cómo estructuré el equipo y cómo prioricé resultados medibles sobre apariencias. Mientras explicaba, comprendí algo que me golpeó con más fuerza que cualquier aplauso: ya no estaba actuando por rabia, estaba actuando por convicción. Después del evento, uno de los asistentes se me acercó para ofrecerme una posible colaboración internacional. Intercambiamos tarjetas y sonreí con la serenidad de quien sabe que su crecimiento no depende de la validación de una sola persona. Esa misma noche, casi como un eco del pasado, recibí un mensaje inesperado, no de Paula, sino de Andrés, el mismo que sé
Había reído más fuerte en aquella fiesta, el mensaje era breve pero directo. Creo que te subestimamos. Leí esas palabras y recordé el sonido de las risas, la sensación de humillación, la promesa silenciosa que hice al salir de aquel lugar. No respondí de inmediato. Entendí que cualquier contestación impulsiva rompería la coherencia de todo el proceso, porque lo que estaba a punto de hacer, una decisión pequeña en apariencia pero cargada de significado, demostraría que mi evolución no era solo profesional, sino también emocional, y ese gesto final sería el que realmente cerraría el círculo que comenzó con una apuesta arrogante. Observé el mensaje de Andrés durante varios minutos antes de escribir una respuesta, no porque necesitara venganza, sino porque entendía el peso simbólico de ese intercambio. Finalmente contesté algo simple: a veces todos nos equivocamos al medir a alguien. No añadí reproches ni ironía, y esa neutralidad fue más contundente que cualquier discurso. Minutos después agregó que Paula no estaba pasando por un buen momento, que las cosas en su trabajo se habían complicado y que la presión interna era fuerte. Esa información no me produjo alegría, pero sí una comprensión fría de cómo cambian las dinámicas cuando la burla pierde fundamento. Días más tarde ocurrió el último cruce inesperado. En una reunión interempresarial ampliada, donde varias áreas coincidían para revisar resultados semestrales, Paula estuvo presente como parte del equipo comercial. Esta vez no era una conferencia pública ni una cafetería privada, era una sala formal donde cada dato proyectado tenía impacto directo en decisiones estratégicas. Cuando me tocó exponer los resultados regionales, mantuve la misma serenidad de siempre, cifras claras, avances concretos, próximos pasos definidos. En un momento específico, uno de los directores señaló que la mejora en coordinación entre áreas se debía en gran parte al modelo que yo propuse y pidió que se replicara en otras divisiones. Hubo asentimientos alrededor de la mesa, incluso del equipo donde trabajaba Paula. No busqué su mirada, pero sentí su atención. Al finalizar, mientras todos recogían documentos, nuestras miradas se cruzaron por última vez en ese contexto profesional. No había burla, no había desafío, solo una aceptación silenciosa. Comprendí entonces que la apuesta había muerto mucho antes de esa reunión, había muerto el día que decidí no reaccionar con rabia sino con estrategia. Salí del edificio con una sensación de cierre real, no porque ella estuviera peor ni porque yo estuviera mejor, sino porque la diferencia entre ambos ya no necesitaba explicación. Sin embargo, lo que terminó de sellar esta historia no fue esa reunión, sino algo que ocurrió semanas después y que confirmó que mi transformación había trascendido por completo cualquier intento de subestimación. Semanas después de aquella última reunión recibí una noticia que, meses atrás, habría parecido imposible. La colaboración internacional que surgió en la mesa redonda se convirtió en una oferta formal para liderar una expansión en otra ciudad, un salto que implicaba más responsabilidad, mejor salario y un equipo propio. Cuando firmé el acuerdo recordé con claridad la escena del cumpleaños, las risas, la apuesta lanzada como si mi futuro fuera un chiste. Lo irónico es que en ese momento ya no sentía necesidad de demostrar nada, la comparación simplemente dejó de tener sentido. Antes de mudarme, coincidí con varios conocidos en común en un evento social pequeño, y ahí estaba también Paula. El ambiente era muy distinto al de aquella fiesta meses atrás, nadie se reía, nadie hacía apuestas, la conversación giró naturalmente hacia trabajo y proyectos. Y alguien mencionó mi próxima mudanza con un tono de admiración genuina. Noté como algunos intercambiaban miradas discretas, como si recordaran en silencio lo que se dijo aquella noche. Paula permaneció callada unos segundos y luego dijo algo breve: me alegra que hayas encontrado tu camino. No hubo sarcasmo, solo una aceptación que sonó definitiva. La miré con tranquilidad y respondí que todos encontramos nuestro ritmo cuando dejamos de competir con expectativas ajenas. No fue una frase ensayada, salió sola, producto de meses de introspección. Al salir de ese lugar entendí que la verdadera épica de esta historia no estaba en verla arrepentida, sino en reconocer que el chico que salió humillado ya no existía. Mi crecimiento no fue una reacción impulsiva, fue una construcción consciente. Ella apostó que me quedaría igual, pero lo que realmente perdió no fue una apuesta social, fue la oportunidad de conocer en quién podía convertirme. Hoy, cada vez que enfrento un nuevo desafío, recuerdo esa noche no con rabia, sino como el punto exacto donde decidí dejar de ser espectador de mi propia vida. La mejor venganza no fue hacerla mirar desde abajo, fue construir algo tan sólido que su opinión dejó de tener peso.
y si algo aprendí de todo esto es que el silencio estratégico, la disciplina constante y la inteligencia emocional pueden transformar una humillación pública en el impulso más poderoso de tu vida. Actualización 1. Han pasado varios meses desde mi mudanza y el proyecto internacional superó las expectativas iniciales, lo que abrió la puerta a una promoción formal dentro de la empresa. Hace poco supe por terceros que Paula también cambió de trabajo, buscando un entorno con más proyección. No hemos vuelto a hablar, y ya no es necesario. Lo curioso es que algunos de los mismos amigos que se rieron aquella noche ahora me escriben para pedirme consejos profesionales. La apuesta quedó como una anécdota incómoda, que casi nadie menciona, pero que todos recuerdan. Al final, demostrar exactamente lo contrario no se trató de aplastar a alguien, sino de convertirme en la prueba viviente de que subestimar a una persona disciplinada puede ser el error más costoso. Actualización 2. 3 meses más tarde regresé a la ciudad por una reunión estratégica con antiguos socios, una visita breve que no anuncié públicamente. El proyecto internacional ya estaba consolidado y mi equipo había superado los indicadores anuales antes de tiempo, lo que me colocó oficialmente en una posición directiva junior dentro de la compañía. Durante esa visita coincidí indirectamente con la empresa donde trabajaba Paula, pero esta vez la dinámica fue distinta. Su departamento solicitó asesoría externa para optimizar procesos que, irónicamente, estaban alineados con el modelo que yo ayudé a implementar meses atrás. No hubo encuentros dramáticos ni conversaciones pendientes, solo correos formales gestionados por equipos. Supe por un colega que ella había mencionado mi nombre con respeto en una reunión interna, reconociendo públicamente que mi enfoque estratégico había sido clave en proyectos anteriores. Escuchar eso no me dio satisfacción vengativa, me dio perspectiva. Entendí que el verdadero cambio no fue el ascenso ni el salario, sino que mi identidad ya no estaba ligada a la versión que alguien más creó de mí. La apuesta quedó enterrada bajo resultados concretos, y lo que comenzó como una humillación terminó convirtiéndose en el punto exacto donde decidí elevar mi estándar. 3 meses después confirmé algo importante: demostrar lo contrario fue solo el inicio. Lo realmente poderoso fue construir una vida donde aquella burla ya no tiene espacio.